Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy, 11 de septiembre del año 2025. Es un día que para muchos evoca recuerdos, ¿no? Recuerdos traumáticos. Hay personas que todavía viven los traumas de esa fecha, pero también hay personas que recuerdan los traumas que nuestros padres nos contaban que vivieron entre 1970 y 1973, porque estamos acostumbrados en Chile a que nos cuenten la historia de un solo lado, la historia de la izquierda, la historia de la derecha cobarde y traidora, pero es muy difícil encontrar testimonios o análisis un poco más objetivos, un poco más reales, un poco más crudos, que te cuenten la otra cara de lo que pasó entre 1970 y 1973. La violencia de Allende y el terrorismo de la izquierda entre 1973 y 1990. Esto es una realidad que en Chile se trata de esconder, y quienes la hacen pública son hostigados o son perseguidos. El periodo entre 1970 y el periodo entre 1990 en Chile estuvo marcado por una profunda polarización política exacerbada por el contexto de la Guerra Fría. La llegada al poder de la Unidad Popular bajo Salvador Allende en 1970, el pronunciamiento militar en 1973 y el posterior gobierno militar de Augusto Pinochet. Durante el gobierno de Allende, entre 1970 y 1973, se implementaron reformas socialistas que generaron tensiones con sectores conservadores, con sectores empresariales, con sectores militares, lo que obviamente contribuyó artificialmente a un clima de confrontación. Posteriormente, tras el pronunciamiento militar, movimientos armados de izquierda llevaron a cabo acciones de resistencia, de guerrilla, algunas de las cuales incluyeron actos violentos y terroristas contra civiles, contra militares, contra carabineros y contra miembros de la Policía de Investigaciones, y hoy son honorables políticos. Este video detalla las acciones violentas atribuidas al gobierno de Allende y las perpetradas por los grupos de izquierda, con énfasis en los aspectos que, según yo veo, han sido menos visibilizados en la historia de Chile. Les voy a presentar un informe detallado sobre las acciones violentas atribuidas al gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1973 y a las acciones violentas y terroristas llevadas a cabo por movimientos armados de izquierda en Chile entre 1970 y 1990, con un enfoque en los secuestros, con un enfoque en los ataques, con un enfoque en las internaciones de armas y otros actos que, según yo veo, han sido minimizados o supuestamente ocultados para ustedes, para las nuevas generaciones. Este informe se basa en fuentes históricas disponibles, datos verificables y análisis obviamente crítico, manteniendo lo más posible un enfoque objetivo y evitando sesgos narrativos. Dado que las acusaciones de violencia contra el gobierno de Allende y los actos de movimientos de izquierda son temas sensibles y temas polarizadores, busco presentar esta información con precisión, reconociendo tanto los hechos documentados como las limitaciones de las fuentes disponibles que la izquierda chilena se encargó de hacer desaparecer desde 1990 para que no hubiera ninguna posibilidad de que Chile se enterara del otro lado de la historia. Bienvenidos a todos a este nuevo video en el canal de Pablo Fontirroy, este 11 de septiembre del año 2025, 60 días para retomar mi trabajo de campo en Chile. Gracias a los más de 58.771 suscriptores del canal, te invito a ser suscriptor del canal, aprieta el botón ahí como suscriptor del canal, y también quiero agradecer obviamente a las personas que me ven desde las 10 ciudades de Chile que más me ven: en Santiago, en Concepción,
en Viña del Mar, Temuco, Antofagasta, Puerto Montt, Rancagua, Valparaíso, La Serena y Arica. Y quiero agradecerle a los suscriptores que se vuelven miembros del canal y que me ayudan día a día a poder trabajar para ustedes. A Marta Saavedra, a Peter y a Jaime Farías, muchas gracias por hacer posible que yo siga trabajando para ustedes todos los días de lunes a sábado presentando estos videos. A ver, el periodo entre 1970 y 1990 en Chile estuvo marcado por una profunda polarización política exacerbada por el contexto de la Guerra Fría. La llegada al poder de la Unidad Popular bajo Salvador Allende en 1970, el pronunciamiento militar de 1973 y el posterior gobierno de Augusto Pinochet durante el gobierno de Allende, ahí se implementaron reformas socialistas que generaron tensiones, como les decía, con sectores conservadores, empresariales y militares, lo que contribuyó a un clima de confrontación. Hablamos de las acciones violentas durante el gobierno de Salvador Allende entre 1970 y 1973, porque este gobierno elegido en 1970 buscó instaurar el socialismo primero por la vía pacífica, conocida como la vía chilena al socialismo. Sin embargo, su periodo estuvo marcado por una creciente polarización, una crisis económica, recordemos que hubo hiperinflación en Chile, desabastecimiento de todos los productos y serias tensiones sociales. Aunque el gobierno de la UP no promovió oficialmente una política de violencia estatal, ciertos eventos y acciones de grupos afines a la izquierda radical, tolerados y no controlados por el gobierno de Allende, han sido señalados como quienes generaron actos de violencia. Y te quiero detallar los principales incidentes que están documentados, porque dentro de este contexto de polarización y violencia política, tenemos primero la crisis económica y la crisis social que afectó a Chile. Estas políticas de nacionalización, especialmente del cobre, de las grandes empresas, la famosa reforma agraria, generaron oposición de sectores empresariales y terratenientes, lo que derivó a conflictos sociales. Las tomas de tierra, empujadas por el gobierno y ejecutadas por campesinos, y de las fábricas, empujadas por Salvador Allende y realizadas por trabajadores, a menudo apoyadas por los sectores políticos de la UP, crearon enfrentamientos con propietarios y obviamente con fuerzas del orden público. La polarización política crecía, la falta de mayoría parlamentaria de la Unidad Popular dificultó la implementación de sus reformas, lo que llevó a un uso controversial, muy controversial, de decretos de la República Socialista de 1932 para expropiar industrias. Estas acciones fueron vistas por la oposición como extralimitaciones legales, aumentando las tensiones. Ahí aparecieron los grupos armados de la izquierda, organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, y sectores radicales del Partido Socialista promovieron la creación de las denominadas milicias populares para defender las reformas de Allende. Aunque no estaban directamente controladas por el gobierno, su actividad fue tolerada en algunos casos, lo que generó críticas de la oposición. Empezaron a producirse incidentes violentos atribuidos al periodo de Allende. Las tomas de tierra y los enfrentamientos agrarios fueron el día a día entre 1970 y 1973. La reforma agraria de la Unidad Popular intensificó las tomas de fondos por campesinos, especialmente en el sur de Chile. Estas acciones, a menudo apoyadas por el MIR, llevaron a enfrentamientos con propietarios y con carabineros. Por ejemplo, en 1971, en la provincia de Cautín, se reportaron choques violentos entre campesinos y fuerzas policiales con heridos y detenciones. Un caso notable que esconde la izquierda hasta el día de hoy fue el asalto al Fundo Santa Rosa en 1971, donde un grupo de campesinos armados, respaldados por el MIR,
ocupó tierras resultando en enfrentamientos con carabineros que dejaron un saldo de un muerto y varios heridos. Las tomas de fábrica fueron una constante. Los trabajadores, alentados por los sectores de la Unidad Popular, ocuparon fábricas para exigir su estatización. En algunos casos, estas ocupaciones derivaron en enfrentamientos con empresarios y con guardias privados. Por ejemplo, en 1972, la toma de la fábrica textil Sumar en Rancagua generó un enfrentamiento con un saldo de varios heridos. Fue muy duro ese periodo y de seguro muchos de ustedes lo estarán recordando. Queridos amigos, muchas gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta Ruth para seguir apoyando este canal. Gracias a los que se toman un tiempo, agarran su teléfono, agarran su computadora, van a la caja vecina, se acuerdan de mí en el banco y hacen posible un aporte voluntario para que yo pueda seguir trabajando y estudiando para ustedes. Nagda, a la Anónima de las Dunas, a René, a María Soledad, a María Luisa, a Marisol, a Ivonne, a Sergio Eduardo, a María Angélica, a Raimundo, a Juan Eduardo, a Omar Antonio, a David, a Ana María, a Héctor y a Jorge. Muchas gracias por sus aportes voluntarios en la cuenta Ruth. Recuerden que me tienen que tener como contacto para poder hacer esos aportes voluntarios. También muchas gracias a los que los puedan hacer a través del link de la cuenta corriente. Los datos están ahí del Banco Falabella para que apoyen el periodismo de investigación desde la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad que estudio para ustedes desde el año 2023. Siguiendo con el periodo oscuro de Salvador Allende, la violencia de Allende entre 1970 y 1973 y el terrorismo de la izquierda de 1970 a 1990, estábamos hablando de las tomas de tierras y los enfrentamientos agrarios. Estábamos hablando del caso notable que fue el asalto del Fundo Santa Rosa en 1971. Estábamos hablando de la toma de fábrica, pero ahí pasamos a otro nivel. Y esto fue la violencia callejera. La polarización fue creciendo y esto llevó a enfrentamientos entre simpatizantes del UP y grupos de derecha como Patria y Libertad. En 1972 y 1973 se registraron numerosos disturbios en Santiago y otras ciudades con ataques mutuos entre fracciones políticas. Se crea Patria y Libertad porque las personas aburridas de los constantes ataques de la izquierda deciden defenderse en las denominadas autodefensas. Aunque el gobierno no organizó estos actos, su incapacidad para controlarlos fue criticada también por la oposición. Nunca le puso freno Salvador Allende a los grupos de izquierda, nunca a sus milicias urbanas las detuvo en un relato a la prensa, nunca las condenó. Y a eso se suma la internación de armas, porque hay evidencia de que el MIR y sectores del Partido Socialista intentaron introducir armas al país para preparar una resistencia armada ante un posible golpe. En 1972 se descubrieron envíos de armas desde Cuba y otros países socialistas, aunque no hay pruebas concluyentes, porque el gobierno de Salvador Allende se encargó de hacerlas desaparecer. Hay muchos que siguen investigando y aseguran que el Partido Socialista estuvo directamente involucrado. Estos hechos fueron utilizados por la oposición para acusar al gobierno de Allende de fomentar una guerra civil. Luego, esto empieza a acrecentarse y es asesinado el edecán naval Arturo Araya el 22 de julio de 1973, algo que a los medios se les olvida. Uno de los incidentes más graves durante el periodo de Salvador Allende fue el asesinato de Arturo Araya, edecán naval de Allende en Santiago. El crimen fue atribuido a sectores de extrema izquierda, aunque nunca, extrañamente, completamente esclarecido. Esto generó indignación hasta el día de hoy en las Fuerzas Armadas y fue un catalizador del pronunciamiento militar.
Se acrecentaron los ataques a carabineros y a militares. Durante 1970 y 1973 se registraron enfrentamientos esporádicos entre carabineros y grupos de izquierda, especialmente en el contexto de las tomas de tierra y las protestas. Por ejemplo, en 1972 un carabinero murió en un enfrentamiento con manifestantes en Concepción durante una protesta por desabastecimiento. El MIR en particular promovió la creación de los famosos cordones industriales, organizaciones obreras armadas, lo que generó tensiones con las fuerzas de seguridad. Acá hay que hacer una evaluación de la responsabilidad del gobierno de Salvador Allende, que no muchas personas y no muchos periodistas, por no decir ninguno, se ha atrevido a hacer por miedo a que le corten la tetita del medio de comunicación. Gracias Patricio, gracias Eduardo por estar presentes en la cuenta de PayPal. Si tú tienes una cuenta de PayPal y quieres apoyar el canal, lo puedes hacer a través del link de la cuenta de PayPal. Muchas gracias a todos y también está Patreon. Ahí te puedes hacer mecenas mes a mes en Patreon para apoyar a este canal. Hay muchos periodistas cobardes en Chile. Realmente uno los ve y son bastante pusilánimes, la gran mayoría. Sobre todo esos que llamaban a marchar a esta denominada Plaza Dignidad, y hoy son contrarios a la clase política. Si han cambiado el discurso como unos verdaderos camaleones, son tan culpables como la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, como dicen estos mismos periodistas, y me refiero a Neme. Hay una evaluación de la responsabilidad del gobierno de Salvador Allende y hay una responsabilidad directa, pero no hay evidencia concluyente de que el gobierno de Allende ordenara o promoviera directamente actos de violencia. Su discurso enfatizaba la vía pacífica al socialismo y Allende rechazaba públicamente la lucha armada como estrategia, hasta un discurso que hizo en el Caupolicán, donde se fue todo al carajo. Sobre la responsabilidad indirecta, la tolerancia hacia grupos como el MIR y la incapacidad para controlar las tomas ilegales de tierras y fábricas contribuyeron sin lugar a dudas a un clima de inestabilidad. La oposición acusó al gobierno de no actuar con firmeza contra estos grupos, lo que alimentó la percepción de caos. La internación de armas, aunque no se ha aprobado la participación directa de Allende, la internación de armas por parte de sectores de izquierda radicalizados como el MIR y el Partido Socialista fue un factor que aumentó las tensiones con las Fuerzas Armadas. Y si tenemos que hablar de un legado de Allende, el único legado fue el legado de odio. Porque los críticos del gobierno de Allende argumentamos que su retórica revolucionaria y la tolerancia hacia grupos armados de izquierda finalmente sembraron un legado de odio. Ese odio que tiene toda la izquierda en Chile, que polarizó hasta el día de hoy, en las elecciones del 2025, a la sociedad chilena. Las tomas de tierra, los enfrentamientos callejeros y los discursos incendiarios de los líderes del UP fueron vistos por sectores conservadores como una amenaza a la estabilidad, justificando para la mayoría de Chile el pronunciamiento militar de 1973. Es importante señalar que la violencia en esa época no fue exclusiva de la izquierda, porque la violencia se respondió con violencia. Los grupos de derecha como Patria y Libertad también llevaron a cabo actos violentos como sabotajes y atentados, contribuyendo a la escalada de tensiones y defendiendo a sus familias. Las acciones violentas y terroristas de movimientos armados de izquierda siguieron. Tras el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, el gobierno militar de Augusto Pinochet implementó un control sistemático específicamente contra la izquierda, como Bukele lo hizo con las maras, incluyendo detenciones y un montón de cosas que son ya sabidas por mucha gente. En este contexto, movimientos armados de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, el Frente Manuel Rodríguez y sectores del Partido Comunista de Chile llevaron a cabo acciones de guerra interna que incluyeron actos violentos, actos terroristas contra civiles, contra militares, contra carabineros y contra miembros de la PDI, pero parece que a la PDI se le olvidó esto.
Hubo acciones durante el gobierno de Allende. El movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, fue fundado en 1965. El MIR abogaba por la revolución armada y no estaba formalmente integrado en la Unidad Popular, aunque apoyaba algunas de sus políticas. Durante 1970 y 1973, el MIR organizó tomas de tierras, asaltos a bancos, eran unos viles ladrones de banco, y enfrentamientos con carabineros para financiar sus actividades y armar sus milicias. ¿Cómo no olvidar para muchos el asalto al Banco de Concepción en 1971, cuando miembros del MIR asaltaron una sucursal bancaria, robando fondos para financiar atentados? El hecho dejó un saldo de un guardia herido. Se enfrentaron en las tomas de tierra, como se mencionó. El MIR apoyó tomas violentas de fondos, como el caso de Santa Rosa, donde se enfrentaron a carabineros. Esto no es de ahora, esto lo ha hecho la izquierda siempre. Trataron de internar armas. El MIR y sectores del Partido Socialista organizaron envíos de armas desde Cuba y otros países. En 1972 se descubrió un cargamento de armas en el puerto de Valparaíso, lo que generó alarma en las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno militar entre 1973 y 1990, la izquierda radical fue perseguida. Obvio, sí, imagínense todo lo que estaban haciendo. Pero a partir de finales de los años 70 y durante los 80, surgieron movimientos armados que llevaron a cabo acciones violentas contra el gobierno militar. Los más relevantes fueron el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, que tras el pronunciamiento militar, el MIR, este grupo armado de izquierda, obviamente fue desmantelado, pero algunos de sus miembros continuaron operando en la clandestinidad o desde fuera de Chile, y a partir de 1978 el MIR lanzó la Operación Retorno, enviando militantes desde el extranjero para organizar la resistencia armada en Chile. Ahí atacaron cuarteles de carabineros. Entre 1978 y 1983, el MIR llevó a cabo asaltos a puestos policiales, como el ataque al cuartel de La Cisterna en 1980, donde murieron 2 carabineros. También perpetraron asesinatos selectivos. El MIR asesinó a varios oficiales militares y de la PDI considerados responsables de persecuciones. Por ejemplo, en 1983, el MIR reivindicó el asesinato de un agente de la Central Nacional de Informaciones. En 1980 se descubrió un alijo de armas en Carrizal Bajo enviado desde Cuba para el MIR. Este hecho, conocido como el caso Carrizal, incluyó rifles, granadas y explosivos y fue presentado por el gobierno militar como prueba de un plan subversivo a gran escala. Luego tenemos al Frente Manuel Rodríguez, fundado en 1983 por el Partido Comunista. En esa época nuestra amiguita Janet Jara era chiquitita, pero después ya militaría con los miembros del Frente en las Juventudes Comunistas. Ellos buscaban derrocar al presidente Augusto Pinochet mediante la lucha armada, como lo trataron de hacer con Sebastián Piñera. Fue el grupo más activo durante los años 80 y responsable de los actos más sangrientos contra el gobierno militar. Realizaron el atentado contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre de 1986, donde el Frente llevó a cabo un ataque armado contra el convoy de Pinochet en el Cajón del Maipo, dejando 5 escoltas muertos y varios heridos. Pinochet salió ileso, pero el atentado marcó un punto de inflexión en la historia del gobierno militar. Perpetraron asesinatos de militares y carabineros, porque entre 1983 y 1990 el Frente asesinó a decenas de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por ejemplo, en 1987 el Frente reivindicó el asesinato del teniente coronel Luis Fontaine, jefe de la CNI en Valparaíso. Sobre los secuestros, el Frente llevó a cabo secuestros de figuras públicas para presionar al gobierno militar o incluso
financiar sus actividades subversivas. Un caso notable fue el secuestro de Christian Edwards en 1986, hijo de un empresario que fue liberado tras el pago de un rescate. Es decir, si hablamos de la ola de secuestro, fue el Partido Comunista el que los arrancó y los comenzó en Chile. También el Frente atacó civiles. Aunque el Frente se enfocó principalmente en objetivos militares, algunos de sus ataques afectaron a ciudadanos chilenos, a esos que querían defender. Atentaron contra el metro de Santiago en varias oportunidades. Y por ejemplo, en 1976 realizaron un atentado con bomba en un bus de la locomoción colectiva en Santiago, para los que no lo recuerdan. Dejaron un civil muerto y varios heridos al pueblo que decían defender. En 1976, el Frente intentó introducir un cargamento masivo de armas en Carrizal Bajo, el segundo Carrizal Bajo, porque hubo dos intentos en Carrizal Bajo, que incluía fusiles M16, lanzacohetes y explosivos. El cargamento fue interceptado por la Central Nacional de Inteligencia, debilitando al grupo. Esto provocó obviamente un profundo impacto y las acciones del Frente, justificadas por sus miembros como resistencia al gobierno militar, fueron calificadas por los expertos de todo el mundo como terrorismo. No solo por el gobierno militar, sino que por todos los que hoy estudiamos criminología y seguridad, por la sociedad, y ahí obviamente se aumentó en esa época la represión contra la izquierda, justificada, sí. Hubo otro grupo de izquierda. Estuvo el movimiento juvenil Lautaro, surgido en los años 80, y este grupo realizaba asaltos a bancos, ataques a carabineros y sabotajes. Y en 1989 este grupo, el grupo Lautaro, asesinó a un carabinero durante un asalto en Santiago. Aunque el Partido Comunista oficialmente no promovía la lucha armada hasta la creación del Frente, algunos de sus militantes participaron en acciones violentas como sabotajes y enfrentamientos a carabineros. Pregúntenle a Carmen Hertz, pregúntenle a Lautaro Carmona, pregúntenle a Daniel Jadwe. Hay estadísticas de violencia entre 1973 y 1990 por la izquierda chilena. Según informes de la época, entre 1973 y 1990, los movimientos armados de la izquierda chilena, que representa hoy Janet Jara y Eduardo Artés, fueron responsables de aproximadamente la muerte de 100 efectivos militares, carabineros y agentes de la PDI que fueron asesinados por el MIR, el Frente y otros grupos. También hubo sendos atentados explosivos, más de 200 atentados con bombas, principalmente contra la infraestructura pública, bancos, cuarteles policiales, metro y buses de la locomoción colectiva. También hubo secuestros, al menos unas decenas de secuestros de civiles y empresarios, como el caso de Christian Edwards. Se habla de 12, la cifra oficial, se habla de 120, la cifra negra. También hubo múltiples intentos documentados, como el caso de Carrizal Bajo en 1980 y 1986, como los más significativos, pero también hubo trataron de internar armas en Coronel, trataron de internar armas en Lota, trataron de internar armas en Concepción, trataron de internar armas a través de Argentina por Malcahuello. Los intentos de internación de armas fueron uno tras otro. Y estas cifras que yo les estoy dando son aproximadas, ya que los datos varían según las fuentes y el gobierno militar a menudo generó los documentos de estos intentos, pero estos documentos desaparecieron misteriosamente por los gobiernos de izquierda. Estos informes, estos archivos secretos no están. Son siempre negados por la izquierda. Acá hubo un legado de odio. Ese es el único legado de Salvador Allende. Una narrativa. Los movimientos armados justificaron sus acciones como una supuesta respuesta legítima a un gobierno militar que sacó al comunismo de Chile y que dejó muertos, como en toda guerra interna. Pero respondió a la izquierda con más violencia.
porque sus métodos violentos, especialmente los atentados contra civiles y los secuestros, obviamente generaron un rechazo de todo Chile, incluso entre quienes se oponían a Pinochet, hoy le encuentran la razón a Pinochet. Los sectores que apoyaron a Pinochet utilizaron estas acciones para demostrar lo violenta que era la izquierda no solo en Chile, sino que en el mundo, presentándola como la prueba del peligro comunista que hoy representa Janet Jara. Esta narrativa fue especialmente efectiva durante los años 80 para justificar la continuidad del gobierno militar, pero les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían? ¿Un Boric para acabar con la inseguridad o un Pinochet? Muchos están pensando en lo segundo. Las acciones violentas de la izquierda han sido minimizadas en el discurso público posterior a 1990, especialmente por estos sectores progresistas que han gobernado Chile, que destacan solamente las violaciones de los derechos humanos del gobierno militar, que hubieron, sí, hubo, mientras omiten las violaciones de los derechos humanos perpetradas con actos terroristas por grupos de izquierda. Esas sí las omiten. Hay informes como las de la Comisión Rating de 1991 y la Comisión Valech del 2004 que se enfocaron principalmente en las víctimas del gobierno militar y revictimizaron a las víctimas de los grupos armados de izquierda, dejando un espacio abierto para que alguien comience a documentar la violencia de la izquierda perpetrada en Chile. El gobierno de Allende no implementó una política de violencia estatal y los incidentes violentos durante su mandato, las tomas de tierra, los enfrentamientos callejeros, la internación de armas, fueron en gran parte obra de grupos radicales como el MIR, no directamente ordenados por el gobierno. Sin embargo, la tolerancia hacia esos grupos y la incapacidad para controlar la escalada de violencia contribuyeron a un clima de inestabilidad que fue explotado por la oposición y las Fuerzas Armadas. Se parece mucho al Chile de hoy. La violencia durante 1970 y 1973 fue bidireccional, con acciones tanto de la izquierda, atacando, como de la derecha, Patria, Libertad y otros grupos, defendiendo a sus familias. La narrativa de un legado de odio de la izquierda hay que balancearla y hay que reconocer también que se incluyó sabotajes y desestabilización financiada por chilenos que vivían en Estados Unidos, no por el gobierno de Estados Unidos. Queridos amigos, las acciones del MIR, del Frente de Manuel Rodríguez y otros grupos fueron una acción deliberada y terrorista en todo el país. Por su carácter violento, hubo asesinatos, hubo secuestros, hubo atentados contra civiles, afectaron a civiles y a militares, lo que hoy complica su legitimidad. El atentado contra Pinochet en 1986 y los casos de internación de armas son ejemplos claros de una estrategia armada que buscaba desestabilizar Chile y que generó víctimas colaterales. El círculo progresista ha enfatizado solamente las violaciones de los derechos humanos de los militares, pero ha omitido los actos violentos de la izquierda que han sido completamente ocultados. Informes periodísticos, libros históricos, archivos desclasificados han documentado estos hechos, aunque con menos énfasis en los crímenes perpetrados por la izquierda. La narrativa dominante de la transición democrática no buscó la reconciliación, simplemente buscó la visibilización de las víctimas del gobierno militar, pero no buscó la visibilización de las víctimas de la izquierda armada y terrorista. El periodo de 1970 a 1990 en Chile estuvo marcado por una violencia política bidireccional, exacerbada por la polarización ideológica y el contexto de la Guerra Fría. Durante el gobierno de Allende, las acciones violentas fueron limitadas y no directamente atribuibles al Estado, pero la tolerancia hacia grupos como el MIR y la incapacidad para controlar las tensiones finalmente contribuyeron a un clima de caos que facilitó
el pronunciamiento militar de 1973. En los años posteriores, los movimientos armados de la izquierda como el MIR, el Frente, llevaron a cabo actos terroristas que incluyeron asesinatos, atentados, secuestros, dejando como saldo víctimas civiles, militares, carabineros y PDI. Si bien estas acciones han sido menos destacadas en el discurso público post-1990, no pueden ser completamente ocultadas, aunque la narrativa dominante haya priorizado las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar. Esta mirada busca ofrecer una visión equilibrada, reconociendo hechos documentados, sin ignorar el contexto que motivó tanto las acciones de la izquierda como lo de la derecha. Para las nuevas generaciones de chilenos, comprender este periodo requiere analizar ambas caras de la moneda. Las reformas y tensiones del gobierno de Allende y la resistencia violenta y terrorista durante el gobierno militar provocaron que simplemente todo el mundo se centrara en las víctimas de un solo bando. Pero hasta el día de hoy, en Chile, lamentablemente, la moneda tiene una sola cara. Y llegará el día en que finalmente las personas comiencen a investigar, los periodistas se llenen de valor y comiencen a investigar las atrocidades de la izquierda, no solamente cometidas entre 1970 y 1990. Trataron de replicar el modelo en el 2019 y hoy Gabriel Boric es una mala copia de Salvador Allende. Hoy Gabriel Boric dijo defender el legado de Salvador Allende. Sí, ya lo tenemos claro. Defendió el legado de secuestro, el legado de terrorismo, el legado de asesinatos a policías y el legado de asesinatos a civiles. Eso es el legado del gobierno de Boric, igual al legado de Salvador Allende. Queridos amigos, muchas gracias por estar en el programa de hoy en la mañana. Gracias a todos por apoyar al canal. Y ya saben, si te gusta este video, compártelo. Si te gusta esta mirada, velo con la familia, debátelo, compártelo en tus redes sociales, dale un me gusta. Y si quieres apoyar el canal, ya sabes que puedes hacerlo a través de un Super Thanks. Recibo tus comentarios abajo del video y nos vemos en el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirroy. Gracias por estar y feliz 11 de septiembre de 1973.